Hola, buenas tardes. Nos encontramos en este tercer conversatorio del ciclo de charlas en clave de ESI. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las perspectivas de géneros. Este proyecto está orientado a incorporar la ESI cada vez más en las prácticas educativas y en las prácticas profesionales. Así que les damos las bienvenidas a nuestras invitadas y le doy la palabra a mi compañera Guada. Hola, acá Guadalupe. Hoy nos acompaña Susana Díaz, doctora y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Bahía, especialista en mujeres, género y desarrollo regional, investigadora asociada al Núcleo de Estudios Interdisciplinares sobre la Mujer, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, integrante de la Comisión contra el Acoso Universitario y de la Comisión Redactora del Programa contra la Violencia de Género, UNEP, cofundadora de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Patagonia. También está Eda Crespo, magíster en Historia, especialista en Historia de las Mujeres con Perspectiva de Género, fundadora e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina para Investigación en Historia de las Mujeres y Estudio de Género. Virginia Baeza, docente universitaria, investigadora de CONICET, trabaja en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y Paz Escobar, historiadora, docente universitaria en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de Trelew, becaria postdoctoral de CONICET, feminista, integrante de la Cátedra Abierta de Género en la sede de Trelew y de la colectiva Barra, Feminismo Insurgente. Gracias, Guada. Les preguntábamos a nuestras invitadas para arrancar a conversar a qué se llama perspectivas de géneros y cuáles consideran que son sus implicancias a nivel metodológico, epistemológico y pedagógico. En otras palabras, ¿qué significa investigar, producir conocimiento, educar con perspectiva de género y cómo atravesó esta perspectiva o estas perspectivas sus prácticas profesionales? Vamos a arrancar con Susana y le preguntamos también a Susana si se trabaja esta perspectiva en el ámbito universitario y qué nos aporta esta perspectiva para analizar y transformar las instituciones. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Bienvenidas a ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros que están aquí presentes. Agradecer esta invitación de parte de nuestras estudiantes es doblemente gratificante, ¿no? Porque realmente para toda docente de esta facultad que nos hayan convocado para dar nuestras opiniones, nuestras reflexiones sobre esta temática, realmente nos resulta muy grato y de un valor incalculable para nuestro proceso de enseñanzas y aprendizajes. Así que realmente quería dedicar unos segundos para agradecerles infinitamente. Y además de compartir este conversatorio con mis colegas que nos encontramos en distintos momentos trabajando cuestiones de género, las cuestiones de las disidencias y feminismos, ¿no? Yo también, me olvidé de mandar en el currículum que soy feminista, conocí el feminismo cuando viví en Brasil desde el año 99 y todos mis estudios de posgrado lo hice junto a un grupo de feministas solidarias que realmente, practicaban, la práctica del feminismo tiene que ver con esto, ¿no? Con la solidaridad, con una construcción teórica y con una praxis y una orientación hacia la transformación de la sociedad que realmente no se ha visto en otros movimientos sociales, ¿no? O sea, y acá de esto voy a hablar un poco acerca de las contribuciones que ha tenido el feminismo para la perspectiva de género, sobre ese enfoque de género, cómo lo entiendo a ese enfoque de género y cuál ha sido mi papel en la universidad, porque es justamente lo que ustedes me han pedido que hable. Bueno,
Y esto va en relación todo articulado con educación sexual integral. Bueno, yo entiendo el enfoque de género como una manera estratégica de la desnaturalización de las desigualdades entre los géneros. Y también una desnaturalización de las violencias y de las discriminaciones. Y podemos decir que es una lente, un prisma, un instrumento que nos permite a nosotras feministas desnudar las lógicas que estructuran las violencias por motivos de género. Y yo no me estoy refiriendo a algún tipo de violencia en particular, sino me estoy refiriendo a las violencias estructurales, esas violencias que subyacen desde el momento en que somos concebidas y concebidos para esta sociedad. Y yo me refiero a desnaturalizar a este sentido de cuestionar el orden vigente y las hegemonías, ¿no? Problematizarla, pero además, como dice la práctica feminista, transformarla. Entonces yo no puedo descubrir solamente las lógicas y conocerlas, sino también tengo que, así como ha producido el conocimiento feminista, ese conocimiento ha sido conocimiento para la práctica de la transformación de estas relaciones de género asimétricas, opresoras y que producen violencias. Entonces, a nosotros nos convoca el enfoque de género, la perspectiva de género, a revisar la matriz patriarcal que está vigente, de las cuales subyacen estas violencias, ¿no? Estas violencias que yo decía, estructurales, provienen de ese sistema patriarcal. Y yo tengo que hablar de eso porque realmente ahí está, para muchas de quienes nos asentamos en estos estudios, ahí está el sentido de poder analizar esas lógicas que aparecen en este sistema. El sistema patriarcal es un sistema cultural, simbólico, político y económico. Y está estructurado sobre la figura del patriarca, ¿no? El patriarca que tenía en la Grecia antigua el poder sobre sus hijos, sobre sus esposas, sobre sus mujeres y sobre sus esclavos. Esa figura familiar del patriarca ha cambiado a través del tiempo, pero ha quedado impresa en las normas, en las instituciones, en las leyes, en la cultura, y ha quedado impresa como una matriz simbólica y cultural que se encuentra en plena vigencia. Y a eso es cuando apuntamos con la ESI, ¿no? Y con todo nuestro trabajo que realizamos. Entonces, este sistema patriarcal es un sistema profundamente simbólico. Y lo dice Rita Segato, o sea, es simbólico, pero además, como simbólico y cultural, opera como norma, pero también opera como reproducción y autorreproducción de las relaciones de poder entre los sexos. Y esa reproducción es tan injusta, por eso hablamos también de derechos humanos, es tan injusta que ha colocado a través de la historia a la mujer en una situación de sometimiento y subordinación. Y en relación al sistema capitalista, porque el sistema patriarcal está íntimamente relacionado al sistema capitalista, lo que ha hecho ha sido, además de la dominación y la subalternidad, esas relaciones, ha establecido relaciones de opresión. Me parece que esto es muy fundamental porque, bueno, entender la opresión implica entender cómo esa asimetría ha funcionado y ha sido eficaz para el sistema capitalista, ¿no? El doble trabajo de la mujer, la división sexual del trabajo, han sido realmente funcionales para un sistema que lo necesita y para un sistema también colonial, ¿no? La colonialidad del poder se ha estructurado también en base al cuerpo de las mujeres, ¿no? El cuerpo y la vida de las mujeres. Entonces, ese proceso que es además, dice Segato, es un simbólico, pero además se inscribe en el inconsciente de los seres humanos y de las mujeres, ha sido tan injusto que no ha excluido, ha sido un sistema binario que ha excluido toda disidencia,
Entonces, esas dos polaridades, ha quedado una binaridad, una polaridad entre el hombre y la mujer, o el ser femenino y el ser masculino, y cómo se construye y cómo se debería ser, y ha excluido a las disidencias, ¿no? A todas las identidades sexuales. Todo aquel que que se ha revelado a esta norma, a este mandato cultural y a estos estereotipos de género que nos dicen cómo tenemos que ser mujeres y hombres, han sido terriblemente oprimidos, ¿no? Y esto es algo que estamos revirtiendo en este momento. Me parece fundamental esto, ¿no? Y este es un sistema, como sistema patriarcal, es un sistema que domestica, ¿no? Que disciplina y que controla, y ha controlado la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres y de las disidencias, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental que una educación sexual integral no tenga esta mirada biologicista y sí tenga esta mirada de construcción cultural sociopolítica, porque además es política, porque ejerce, se ejerce y hay un ejercicio de estos roles desiguales y opresores. A mí me interesa también, en este sentido, decir cómo el feminismo ha contribuido con la categoría de género, porque el género nos ha permitido a nosotros desnudar esas relaciones de poder asimétricas, ¿no? El género, como categoría relacional, nos dice y nos muestra la permanente oposición de la mujer y ese lugar de subalternidad en estas relaciones, ¿no? Entonces, y además, el concepto de Joan Scott es fundamental para entender que la estructuración patriarcal y las relaciones de géneros asimétricas se basan en base a la percepción de las diferencias anatómicas, ¿no? Joan Scott dice, bueno, género es un elemento constitutivo de la vida basado a partir de la percepción de las diferencias. Es ese anatómico, que tiene que ver con una diferencia, si podemos llamar que sexual o biológico, que en realidad, bueno, hasta Judith Butler lo cuestiona esto, ¿no? De lo biológico y dice que todo es social. Esas diferencias biológicas construyeron o permitieron esas desigualdades. Sobre esas diferencias ideológicas, así como pasa en las cuestiones étnicas, la cuestión racial, esas diferencias étnicas han construido la cuestión racial. En el caso de las mujeres y de las disidencias, esas diferencias anatómicas o esas diferencias de identidades ha construido un sistema de desigualdades y de opresiones, ¿no? Sobre una diferencia se construyó la injusticia, digamos, ¿no? En términos de derechos humanos. Y me parece que es muy interesante esto, ¿no? Poder ver esas lógicas que subyacen y que están todavía presentes. Por eso es muy importante que la ESI revise esos roles asignados, esos mandatos y esos estereotipos de género que dicen qué es lo que debe hacer la mujer y cuál es la posición que debe ocupar las mujeres y las disidencias en esta estructura social injusta y capitalista, ¿no? Que valora la mercadería, ¿no? La mercadería y los modos de producción que tienen que ver con las riquezas. Bueno, yo quería también decir que el concepto de Joan Scott nos dice 4 elementos o 4 dimensiones fundamentales del género, por donde atraviesa el género, y nos dice que podemos encontrar el género o las desigualdades de géneros en las construcciones culturales y simbólicas, es decir, esto, ¿no? Es el varón el color celeste, las nenas el color rosado, y a partir de ahí yo te voy preparando a través en ese proceso de socialización hacia lo que debes ser como mujer o como hombre. Entonces serían las construcciones simbólicas, las instituciones, ¿no? Las normativas y las identidades sexuales. Entonces, en esas 4 dimensiones encontramos las desigualdades de género. Y yo me voy a centrar en la cuestión de las instituciones, ¿no? La familia y la escuela. La escuela, como dispositivo del poder, ha sido quien ha reproducido, la familia y la escuela han sido las que han reproducido sobre todo, bueno, también podemos decir la iglesia, ha reproducido sobre todo estas desigualdades y estas discriminaciones y esta violencia, ¿no? Entonces,
es la escuela la que tiene que interpelar y que tiene que revisar estos modelos de cómo reproduce esos roles y esos estereotipos, y cómo, además, cómo debe hacer esa interpelación, ¿no? Cómo debe desarmar esa socialización que existe. Yo creo que también en cuanto a revisar esos mandatos, también me gustaría decir que las mujeres durante la historia también se han revelado a estos mandatos. Es decir, no es que existan, sino que hoy estamos en este lugar y estamos hoy hablando de la ESI, hablando de la importancia de la perspectiva de género, porque justamente han habido grupos de mujeres que en todos los momentos de la historia se han ido revelando, se han sentido incómodas ante esta situación y se han revelado y han reivindicado derechos. Entonces, ese es un punto fundamental, ¿no? Y los movimientos de mujeres, el movimiento feminista ha aportado estas categorías, ¿no? La categoría género, interseccionalidad, saberes situados, la mirada androcéntrica, ¿no? De las ciencias y de todo, de la historia y de todas las prácticas y las reproducciones y las intervenciones. Entonces, y también nos ha convocado a mirar los distintos ámbitos educativos. A mí me parece fundamental hablar del ESI dentro del ámbito de la educación inicial y la educación primaria, pero me parece hoy fundamental trabajar a partir del análisis de la escuela secundaria y de este amor romántico que está instalado dentro de los mandatos que tiene que estar relacionado con los cuidados que se les han asignado, los cuidados del otro, ¿no? De los otros que se les ha asignado a las mujeres, ¿no? Entonces, ese amor romántico está estructurado en función de una relación entre jóvenes, entre parejas, que deviene de una mirada estereotipada de cómo tiene que ser esa relación, y son los primeros indicios de la violencia de género en las parejas, ¿no? Me parece que es uno de los puntos fundamentales de trabajar la ESI desde el inicio, es justamente cuestionar ese amor romántico con el que hemos sido socializadas las mujeres, ¿no? Y otro punto fundamental, me parece que es, además de replantearse la socialización, es replantearse las actividades que todavía las escuelas siguen realizando en función de cuáles son los programas, los planes y las actividades programadas para niños y niñas. Yo hablé de la domesticación de los niños y de las niñas porque me parece que es una domesticación que oprime y que por discriminación produce violencia. La universidad no ha quedado alejada a esto. La universidad también ha reproducido y continúa reproduciendo esas discriminaciones de género y esa violencia de género. En el año 2015, en la Universidad Nacional, sé que me quedan pocos minutos, así que voy a ir rápido y después en todo caso podemos ampliarlo. En el año Gracias, 2015, eso te iba a decir. Sí, ya 2 minutos y cierro con esto. En el año 2015, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Facultad de Humanidades, creó el Centro de Estudios de Género, o el Grupo de Género, de Estudios de Género, pero además hubo todo un movimiento de estudiantes que pedían una universidad libre de acoso sexual, es decir, una universidad libre de violencia. Y fue de las manos de las generaciones más jóvenes, de las estudiantes, les estudiantes y los estudiantes, que esto se fue construyendo. En el año 2016 pudimos formar esa comisión contra el acoso universitario. Y esa comisión recibe denuncias y ha hecho un camino importantísimo, como una gran barrera contra el acoso, como una de las manifestaciones de la violencia visible de género. Lamentablemente llegamos hasta ahí, y como dice Lagarde, ¿no? O sea, cuando ya llegamos a la violencia, Marcela Lagarde dice, cuando ya llegamos a la violencia, lamentablemente hay toda una serie de pasos que no se hicieron antes. Es decir, hay mucho que se perdió anteriormente. Por eso con la ESI
empezar desde los más chiquitos en educación me parece que es fundamental para no llegar a esto hoy en las universidades. Para cerrar, entonces, ¿qué entiendo yo que tenemos que encarar desde una perspectiva feminista, desde este enfoque de género? Bueno, identificar las lógicas de opresión en el proceso de socialización de las niñas, niños, niñes, ese disciplinamiento y esa asignación de roles. Identificar la desigualdad en la división sexual del trabajo, poder identificar la opresión y atravesarlo en todas las tareas de la vida de las mujeres, de los varones y de las disidencias, tareas de cuidados, identificar esas tareas de cuidados asociadas al amor, ¿no? Poder desnudarlas y repudiarlas. Identificar las lógicas extractivistas, histórico-territoriales de conformación de las regiones y de lo local. Aquí me refiero a la importancia de identificar esas lógicas que avalan y que legitiman, porque hay un tema de legitimación desde lo social, de la trata de personas y de la explotación sexual de las mujeres y del acoso sexual. Identificar el componente de apropiación del cuerpo de las mujeres por parte del sistema patriarcal. Comprender esto, ¿no? Y desnudar que el cuerpo es visto como propiedad privada, no solamente de los hombres, sino del sistema patriarcal y capitalista. Y como contrapartida, pensar el derecho a decidir y pensar en una vida sin violencias. Nada más. Muchas gracias, Susana. Hacia el final vamos a retomar algunos de los aportes, si te podés quedar. Y le vamos a dar la palabra a Eda Crespo. También le preguntábamos a Eda qué continuidades y rupturas encuentra en la forma de abordaje de estas temáticas, debates, discusiones, desde que comenzaste en tu carrera a estudiar, a abordar la perspectiva de género hasta la actualidad. Bienvenida, Eda. Bueno, buenas tardes y bueno, también quería agradecer la invitación a participar de esta actividad porque un poco pensaba cuando estaba armando las palabras para este conversatorio que hoy estemos reunidas aquí remite un poco a los deseos que teníamos quienes hace muchísimo tiempo comenzamos a interesarnos por las perspectivas de género y los estudios de género. Para mi contribución a la charla, quería retomar un poco para afrontar la perspectiva de género, algunas palabras de Susana Gamba en el Diccionario de Estudios de Género y Feminismo. Y ella plantea que la categoría de género es una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, las identidades y los valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados mediante procesos de socialización. Entre las principales características y dimensiones se destacan, en primer lugar, que es una construcción social e histórica que puede variar de una sociedad a otra y de una época a otra. En esto se denota mucho las influencias de Joan Scott, que recientemente mencionaba Susana. En segundo lugar, que es una relación social, porque descubre las normas que determinan las relaciones entre mujeres y varones. En tercero, que es una relación de poder, porque nos remite al carácter cualitativo de esas relaciones. En cuarto, que es una relación asimétrica, entendida como de dominación masculina, dominación femenina y en todo caso también de relaciones igualitarias. En general, y un poco prestando atención a lo que planteaba Susana, estas se configuran como relaciones de denominación masculina y subordinación femenina. En quinto lugar, la perspectiva es abarcativa, porque no se refiere solamente a las relaciones entre los sexos, sino que alude también a otros procesos que se dan en las sociedades,
instituciones, símbolos, identidades, sistemas económicos, políticos, etc. Sobre todo es transversal, porque atraviesa todo el entramado social, articulándose con la edad, el estado civil, la educación, la etnia, la clase social. El séptimo es una propuesta de inclusión, porque las problemáticas se derivan de las relaciones de género y solo podrán encontrar resolución en tanto incluya cambios en las mujeres y también en los varones. En octavo lugar, es una búsqueda de una equidad, y esta solo será posible si las mujeres conquistan el ejercicio del poder en un sentido más amplio. Bueno, yo creo que este es un espacio que se puede entender desde esa búsqueda de la equidad y por eso agradezco la invitación a participar en él. En cuanto a la categoría, la perspectiva de género, perdón, sea en los ámbitos de investigación, capacitación o desarrollo de políticas o diversos programas, lo fundamental me parece que es reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres. En segundo orden, que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas. Y en tercer lugar, que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. En cuanto a la pregunta que se me hacía respecto de qué veía como continuidades y rupturas desde que me inicié en los trabajos de investigación dentro de esta perspectiva, yo diría que, y creería que Susana no lo desmentirá, nosotras nos veíamos un poco solas al inicio de nuestros itinerarios académicos, de modo que para poder acercarme al género fue necesario comenzar a cursar maestrías y algo que a mí me fue posible recién finalizando la década de los 90, para fines de los 90 yo ya tenía 10 años en proyectos de investigación que habían empezado haciendo entrevistas sobre quienes se vinculaban a la historia de la petrolera estatal, y algo que a mí me marcó mucho es que empecé a encontrar que entre las entrevistadas, los entrevistados para la historia de los YPFianos que comenzaba a hacerse, yo había terminado entrevistando más mujeres que hombres. Y entonces empecé a hacerme preguntas sobre el papel de las mujeres en esas economías, una pregunta que fue ampliándose a las preocupaciones de otras investigadoras de la carrera y de los departamentos y de otras carreras, de la carrera de historia en mi caso particular, o de otras carreras de la facultad, que comenzamos a intercambiar lecturas sobre las temáticas y que finalmente terminamos constituyendo en el 2003 un grupo interdisciplinario de estudios de género. En ese proceso, más allá de las lecturas específicas, a mí me fue posible reconocerme como feminista. Fue particularmente muy importante para mí cursar en el marco de esa maestría con Dora Barrancos, y el encuentro con Dora supuso tener que adoptar una postura de apertura en general hacia todo lo que tenía que ver con las temáticas como una las estaba planteando a ese momento. Otra figura también muy importante en mi formación académica fue Mirta Lobato, y tanto una como otras se habían acercado a la historia de las mujeres y a los feminismos en su propia trayectoria académicas, y un poco esos procesos de formación comenzaron, digamos, a interpelarme a mí de forma cada vez más importante.
Entre el 2003 y el 2007 nos fuimos vinculando con otras investigadoras de Patagonia y se constituyó una red de estudios de género de universidades patagónicas que también tuvo participación de nuestras pares que estaban allende de la cordillera. Participamos en estos proyectos con investigadoras de las universidades de Chile. Y allí ya comenzó a aparecer dentro de las temáticas a investigar el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Lo que parecía más avanzado en las investigaciones y estudios de nuestras colegas pampeanas, en lo que va de 2010 a 2015, y un poco coincido con lo que planteaba Susana recién, hubo un, yo diría, trasvasamiento generacional entre aquellas que tímidamente habíamos ido haciendo espacios de formación, de posgrado, la creación de grupos específicos de estudios o redes de investigadoras especializadas en las temáticas, a una, yo diría, militancia y creación de espacios vinculados con, lo decía recién Susana, la lucha contra la violencia que se ejerce dentro de las casas como de las instituciones universitarias, en las cuales nosotros pasamos a un segundo plano. Y eso me parece que es una ruptura importante, pero además creo que era una ruptura deseada. O sea, a mí me gusta esta idea de pasar a un marco en la que progresivamente lo que fue un protagonismo es hoy casi una invisibilización. Y en este sentido, me parece que lo que sí es necesario y que creo que es una tarea para nosotros es la realización de estudios que permitan focalizar o desinvisibilizar esto que ha sido un recorrido que hoy nos encuentra en nuestra experiencia. En cuanto a las temáticas y abordajes en historia, creo que las disciplinas que primariamente adoptó la perspectiva, se pasó de una historia de las mujeres y se adoptó la perspectiva de género, obviamente porque una de las que aportó esas categorías fue Joan Scott, pero además me parece que ha aportado la historia, tanto disciplina, una apertura que muchas veces pareciera que va a contrapelo de su propia lógica. No me parece casual que muchas de las que organizamos una asociación para la investigación en historia de las mujeres y estudios de género proviniéramos de ese campo disciplinar y que estemos tratando de continuar con la construcción de espacios que en este momento de la pandemia se han fortalecido en el sentido de que permite estas nuevas formas de organización y de contacto a través de las redes, de la misma virtualización, o yo diría digitalización de nuestras prácticas, espacios de construcción que son absolutamente diferentes. Y diría que en cuanto a las temáticas, me parece que también hubo en Patagonia en los últimos años, y pensando en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Trelew, como que también se vio ahí que había una convergencia de los espacios universitarios en relación a la organización de estos encuentros que también se fue dando progresivamente. Y eso me parece que es una de las cuestiones que habría que destacar y en parte también celebrar.
creo que hay necesidad de hacer estudios específicos, algo ya se ha empezado a hacer, pero que también necesitamos ir viendo estas ofertas que se van haciendo, como las de esta propuesta en la que se nos ha invitado a participar, que necesariamente también deben ser historizadas. Y ahí es como que creo que tengo un poco de temor a que se pierdan los papeles, y lo digo en el sentido de construcción de archivos y de memorias de las propias investigadoras, investigadores que hayan estado involucrados las mismas. No estuve controlando el tiempo, así que no sé si estoy... Gracias, Eda. Estaríamos en el tiempo. ¿Algo para agregar? No, por el momento... Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con Brígida. A Brígida, también reconociendo sus estudios y sus recorridos, le preguntábamos a qué se llama descolonización y qué nos aporta pensar la descolonización del feminismo y de las prácticas educativas. Hola, Brígida. Hola, buenas tardes a todas y a todes, porque sé que esto luego se va a transmitir de modo digital. Tal como mis compañeras, agradezco profundamente el espacio, las preguntas, todas las preguntas creo que les debe haber pasado también a mis compañeras expositoras de hoy, que abren un conjunto, un abanico de ideas, de disparadores, que creo que en mi caso va a ser imposible contestar a todas estas preguntas, y por eso trataré como de redondear y a la vez mucho de lo que pudieron expresar ya Susana y Eda, quizás retomarlo, pero no profundizarlo. Bien, a mí me interpela de un modo subjetivo y también desde el trabajo académico, desde investigación y docencia, todos los interrogantes que ustedes plantearon hoy. Y quizás qué es la perspectiva de género la pueda responder, o quiero pensar que la respuesta va a estar englobada en lo que voy a decir. Porque quizás la perspectiva de género, a diferencia de pensar, no sé, una perspectiva económica, no sé, pensando en la historia o política, se resuelve más o menos fácilmente trayendo tal material, incorporando al programa una lectura. Sin embargo, en términos pedagógicos, no resolvemos los problemas y poder adoptar una perspectiva de género colocando en el programa una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos habla de las dificultades que tiene la implementación de la ESI cuando pensamos en una currícula escolar o en la currícula universitaria de un plan de estudios, por ejemplo, en letras, en historia, en geografía, y por ende habilita una serie de debates que son necesarios y que en ese sentido, a pesar de la cantidad de años que llevamos en, por ejemplo, nuestra facultad, a través de esto, ¿no?, de publicaciones, de congresos, de acciones, de prácticas, aún nos resta seguir dando batalla. A la vez, no hice tampoco una tesis en estudios de género, sin embargo, a lo largo del tiempo fui practicando en lo personal lo que significa justamente una identidad feminista, ¿no? Porque las identidades se construyen de modo relacional, en relación a otro o a otra, y bueno, a lo largo de la vida personal y de la vida académica, fui reparando justamente en las diferencias que tenemos, quienes tenemos una perspectiva de género en el campo científico y en todo lo que implica esto, muy distinta a una visión patriarcal, machista, androcéntrica y todos aquellos
conceptos que engloban justamente una visión de la ciencia no solo androcéntrica, sino también eurocentrada, que ya veremos de qué se trata. Entonces, pensar en una perspectiva de género implica justamente, más allá de pensarnos como mujeres o desde las diversidades, poder llevar y poner el foco en lo que tiene que ver con las desigualdades sociales, porque en las ciencias sociales, sobre todo en los últimos años, se han encargado de mostrar que las mujeres y justamente son aquellas sobre las cuales recaen la mayor cantidad de desigualdades que nos podamos imaginar, que algunas ya mencionaron mis compañeras, pero que desde una perspectiva latinoamericana debemos seguir denunciando y focalizando. Entonces, justamente es una mirada que nos lleva a ver que cuando elegimos un tema, cuando elegimos un modo de enfocarlo, implica una mirada y una elección diferente a lo que puede ser una visión patriarcal de la ciencia. Y pensando en la ciencia, siempre me gusta comentar esto, ¿no? Que los clásicos son hombres. Marx, Weber, Simmel, etcétera, son todos hombres que tenían mujeres tan ilustres como ellos, pero que no las conocemos, o que se conocen poco. Entonces, pensar las humanidades y las ciencias sociales con estos clásicos hombres, yo creo que en cierto modo seguimos teniendo clásicos hombres y que seguimos teniendo ese techo de cristal tan difícil de romper, que hasta en hombres, compañeros nuestros progresistas, podemos escuchar discursos machistas, porque justamente se piensa a la mujer desde esta subordinación y este modo de hacer ciencia diferente a ellos. Entonces, poder tener una perspectiva de género cuando investigamos nos lleva a hacer muchísimas prácticas que tienen que ver con una especie de rebeldía, ¿no? Que propone el descolonialismo, que ya lo voy a mencionar más adelante, pero nos requiere no solo una teoría que repare en desigualdades y en esta multiplicidad de discriminaciones y de violencias que, tal como decía Susana, son estructurales, no son individuales. Nos lleva a buscar metodologías rebeldes, asistemáticas, que sean colaborativas, porque cuando trabajamos con mujeres también nosotras nos tenemos que descentrar de ese rol de mujer científica que va a abordar un objeto, eso no existe, sino que nos abordamos también a nosotras mismas, que son metodologías dialógicas. Y justamente por eso decía que esta identidad feminista uno la va conociendo justamente en ese proceso, es más o menos thomsoniano esto, ¿no? Es adoptando esta conciencia de clase en el medio del proceso, esta conciencia feminista en el proceso. Entonces, también pienso en los temas que nos convocan, ¿no? Quienes tenemos esta perspectiva y bueno, nos va a interesar, no sé, las mujeres en el movimiento social, las mujeres, en mi caso, las migrantas, que también llego a las mujeres migrantes por una serie de denuncias, de huecos que iban quedando sin explicación, y una vez que incursiono con las mujeres migrantes, después es muy difícil salir porque justamente esto lleva una serie justamente de complejidades y debates que hoy, mientras repasaba el tema, decía, bueno, no es casual que seamos muchas mujeres investigando mujeres migrantas. Es más, en nuestros proyectos siempre somos todas mujeres. Estamos en 2 redes donde en una de las redes hay un solo hombre y en otra habrán 3. Pero bueno, ¿por qué somos todas mujeres mirando grupos subalternizados y grupos, en cierto modo, también desclasados cuando se mueven? Y esto justamente está totalmente asociado a otra de las preguntas que figura ahí, que creo que la va a desarrollar Paz, que es justamente la interseccionalidad, ¿no? Porque pensar a estas mujeres desde las desigualdades sociales nos obligan a revisar esta multiplicidad de discriminaciones y de violencias, que no es una suma, ¿no? Sino que es una imbricación, porque en cada una de ellas vemos cómo se van conjugando
y cómo van generando visibilidades, en el caso de las mujeres indígenas, discriminaciones, también cuando se focalizan determinadas políticas, no sé, como las de salud, por ejemplo, que son las que trabajo, se las focaliza con un sentido de subordinación, de folclorización. O sea, cuando las vemos con un motivo, ¿no? De por qué hay que controlarlas, etcétera. Y en este sentido, una de las preguntas que ustedes habían preparado, que tenía a cargo, y que tenía que ver con la descolonización, el descolonialismo, decolonialismo, bueno, me parece sumamente acertada porque justamente es mi modo de ver a estas mujeres, de verme a mí misma, pensar que en particular, cuando estudié historia, el marxismo me marcó fuertemente, ¿no? Una parte también de otras escuelas historiográficas, pero fundamentalmente el marxismo. Pero cuando uno empieza a ver que el marxismo no nos responde todas las preguntas que tenemos para América Latina, ahí empezamos a leer postcolonialismo y también vemos que el postcolonialismo está pensado para problemáticas de Asia, fundamentalmente de África en Europa. Sin embargo, tampoco nos dejan satisfechas porque son otras mujeres con otros recorridos. Entonces, desde hace un tiempo, el descolonialismo, bueno, pone en jaque una serie de verdades que yo diría que si bien están siendo cuestionadas, aún estamos en los inicios de poder pensarnos de un modo decolonial, porque implica dar vuelta una serie de estructuras para las cuales tenemos que seguir preparándonos, ¿no? El descolonialismo básicamente arranca reconociendo que hay una violencia epistémica, ¿no? Y ustedes en esto inteligentemente asocian la perspectiva de género a la epistemología, a una epistemología particular. Bueno, el decolonialismo habla de esta violencia epistémica justamente donde también están las mujeres, ¿no? Hay una negación total del otro, de su capacidad, de su racionalidad, de su posibilidad de crear, de pensar, de sentir, etcétera, donde Europa arrasó con absolutamente todo lo previo, esta idea de una legitimación del sistema capitalista, no solo sobre América, ¿no? Sobre Asia, sobre África, y con una arrolladora visión eurocéntrica, con una perspectiva eurocéntrica justamente del conocimiento conocimiento científico, racional y occidental, que nos marcó en esto a fuegos, ¿no? Porque lo que nos generó a nosotros es la imposición de una división racional, entre comillas, pero sí racial del trabajo, y de nuestra propia estructura social. Y en este sentido, bueno, lo inician hombres, pero ahí nomás están todo el grupo de mujeres descolonizadoras que le debemos muchísimo para seguir pensando a nosotras mismas. Bueno, uno de los hombres es Quijano, justamente, que rompe con esta idea de decir, bueno, nos miramos toda la vida por el espejo que Europa y con la imagen que Europa quiso reflejar de nosotros. Bueno, basta, rompamos con esto y empecemos a ser quienes somos. ¿Por qué siempre? Bueno, es muy complicado porque justamente hablamos una lengua del colonizador y en ese sentido a las mujeres nos hicieron pensarnos a nosotras mismas también con esta visión del colonizador, ¿no? De cómo tenía que ser esta mujer occidental, cortés, amable. Bueno, hoy se hablaba, ¿no? De la idea del amor romántico. Bueno, es luchar día a día contra esto, poder educar a nuestras hijas, a nuestros hijos de un modo diferente. Es poder, como dice Néstor Quijano, indisciplinarnos, y en la ciencia, haciendo ciencia es muy difícil indisciplinarlo, pero no es imposible, porque la ciencia fue creada justamente también imagen y semejanza de hombres, entonces los mecanismos que tiene de subordinación, de jerarquización son muy machistas. Sin embargo, bueno, yo creo que sí, que este espacio, por ejemplo, es un conversatorio de indisciplinadas, ¿no? Porque nos reúne un montón de mujeres que tenemos un modo
disidente, digamos, de pensar los temas, de pensar la historia, las ciencias sociales. Entonces, poder generar esta geopolítica del conocimiento, como plantean los decoloniales, me parece uno de los mejores modos de pensarnos a nosotras mismas, porque surge de este pensamiento decolonial el modo de ver a las mujeres latinoamericanas, afrodescendientes, como un conjunto, ¿no?, de subordinaciones a las cuales no solo tenemos que denunciar, sino a través de nuestras prácticas pedagógicas, de nuestras prácticas de investigación, poder modificar. ¿Cómo se va presentando esta desigualdad de género en contextos situados, ¿no? Ahí hay algunas feministas como Vivero Vigoya que apuesta justamente fuertemente a esto, ¿no? Conocemos de desigualdades, hemos reconocido la subordinación, esta multiplicidad de discriminaciones, de violencia. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo practicamos, en definitiva, esta perspectiva de género interseccional en nuestros contextos? Bueno, investigando cómo se dan, contextualizando. No es lo mismo la mujer europea que la mujer norteamericana, que la mujer argentina o la patagónica. Y bueno, en esto estamos, y en ese sentido celebro el espacio, celebro la iniciativa de ustedes, que son jóvenes inquietas y que hacen mucho por esto, y que nos brindan la posibilidad también de expresar y compartir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Así que, bueno, ahí creo que llegué bien con el tiempo y retomamos en el debate, ¿no? Lo que haya quedado. Muchas gracias, Brígida. Y presentamos también a Paz Escobar, compañera de Trelew, y le preguntábamos a Paz a qué se llama interseccionalidad y si considera que es necesario incorporar análisis interseccionales a las prácticas educativas y de qué forma. Bienvenida, Paz. Hola, bueno, buenas tardes. Quería agradecer la invitación y felicitarlas, o mejor dicho, celebrar colectivamente esta iniciativa, esta actividad, y bueno, y doblemente agradecida también por pensar en Trelew, también como parte de la facultad, porque bueno, hay periferias en las periferias también y centros en las periferias, y está bueno que podamos pensarnos y pensar cómo se produce conocimiento situado tan cerca y tan lejos a veces, ¿no? Bueno, con respecto a las primeras preguntas, que también, como decían mis compañeras, colegas, me antecedieron, abre como un abanico de casi infinitas posibilidades de reflexiones, y para no repetir además lo que ya se planteó, quisiera empezar simplemente diciendo que en lugar de definir perspectiva de género, a mí me gusta, pero es justamente parte del debate, hablar de perspectivas feministas, ¿no? O de posiciones feministas para pensar el conocimiento y las prácticas educativas, pedagógicas, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, más allá de que aquí en este conversatorio, quienes lo integramos y quizás quienes luego accedan a él y en determinados círculos académicos y también de la militancia, la ligazón o la relación entre género y feminismo es clarísima, y no hay que explicarla, pero cuando abrimos un poco más andamos un poco más lejos de nuestros lugares
de militancia y de trabajo, esa relación no es tan obvia, ¿no? Y en general, si bien la perspectiva de género es una categoría potente para, como decía Susana al principio, desnaturalizar las formas en que hemos sido subjetivadas, socializadas y sobre todo las formas de relación social en el que nos encontramos en este sistema que es, bueno, capitalista, patriarcal, heteronormado y colonial, pero digamos como también los conceptos, las categorías, las palabras tienen su historia y se modifican a partir de los contextos o a través o con los contextos históricos, y vía, digamos, determinadas apropiaciones que ha hecho ciertas corrientes del feminismo más institucionalizado, la categoría género se ha ido de a poco en algunos lugares, sobre todo cuando aparecen el nombre de determinadas secretarías, políticas de Estado, por lo menos durante la década del 90 y principios de este siglo, como desligada de la práctica feminista, ¿no? Entonces hay cierto imaginario popular, o no sé si popular, sino extendido, en donde la perspectiva de género sería la producción académica seria de conocimiento sobre determinados temas y determinadas corporalidades, y el feminismo sería marcha, glitter, no sé, romper un patrullero, etc. Entonces, a mí siempre me gusta pensar que la perspectiva de género en realidad está incluida dentro de una larga, compleja, heterogénea, polifónica y con múltiples raíces que es la genealogía feminista, ¿no? Digamos, una tradición con múltiples corrientes y múltiples raíces o múltiples orígenes, en donde el género es una de las categorías potente, útil todavía para el análisis social, como dice Scott, pero que forma parte, digamos, de un devenir complejo de producción epistemológica y teórica y de práctica política feminista, en donde esa categoría que es el género permitió, bueno, pensar cómo son las relaciones sociales, no solamente a partir de las clases sociales, sino a partir de determinadas corporalidades que en este sistema social devienen desiguales, jerárquicos, con digamos, ligado a un sistema de opresión para algunos, o para muchos, mejor dicho, y de privilegios para pocos, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto en que prefiero hablar de perspectiva de género, perdón, de perspectiva feminista, para aparte anclar también la práctica feminista, la producción de conocimiento, ¿no? No es que habemos académicas que producimos conocimiento por un lado y otras personas distintas que salen a marchar, por decir algo, ¿no? Estoy un poco caricaturizándolo, pero sino que es la teoría en definitiva, por lo menos como yo la entiendo, o como la entendemos muchas, es experiencia sistematizada, ¿no? O sea, experiencia producida a través del tiempo por determinadas personas, sobre las que también esas propias personas que hacen política, que experimentan sus vivencias, también reflexionan sobre ellas y se produce teoría, ¿no? Como dice Sara Med en ese hermoso libro que es Vivir una vida feminista. La teoría es también cuando nos juntamos nosotras, las mujeres, mujeres migrantes, mujeres racializadas,
nos juntamos a charlar y a tratar de entender por qué nos duele tanto el mundo, ¿no? Y eso también es teoría. Teoría es también lo que hacemos cuando, sigo un poco parafraseando lo que ella dice, cuando discutimos en la mesa familiar. Tiene varios capítulos sobre todas las incomodidades que podemos producir las feministas en la mesa familiar. Entonces, perspectiva de género es necesario siempre anclarlo para mí, para que no pierda su potencia crítica, su potencia transformadora, a esa genealogía feminista de producción epistemológica, teórica, que a su vez es resultado de la reflexión sobre las prácticas de las mujeres, de las disidencias sexuales, de las diversidades corporales, de los cuerpos, de las diversidades funcionales también, y cómo podemos hacer de eso explicaciones no hegemónicas, por decirlo de alguna manera, sobre cómo funciona el mundo y cómo logra este sistema convertir las diferencias en desigualdades, ¿no? En opresiones, en exclusiones, en invisibilizaciones, etc. No tengo, se me perdió un poco cómo estoy con el tiempo. Suelo despistarme bastante con eso. Estás bien, Paz, tenés unos minutos más. Bien. No, la segunda pregunta, que era qué significa investigar y producir conocimiento en perspectiva de género, creo que es fundamental porque, un poco ya lo decían algunas de las colegas, compañeras en algunas de las intervenciones anteriores, no se trata de incorporar mujeres a la bibliografía de los programas, y coincido con que es necesario pensar en las prácticas pedagógicas desde las más pequeñas infancias, desde el principio de las infancias, pero bueno, como yo soy docente universitaria, no me animo a hablar de los otros niveles educativos, y sí me parece necesario, además que estamos pensando en la educación sexual integral, pensar cómo esto se inscribiría en la universidad. Lo digo en potencial porque lo que vemos en general son este tipo de iniciativas autogestionadas, en el sentido, digamos, se inscriben en la institución, pero suelen surgir desde las iniciativas individuales, como relata Eda, desde las iniciativas estudiantiles o desde las iniciativas colectivas, pero, por ejemplo, como las cátedras abiertas, pero todavía no hay una readecuación de los programas, ni de las carreras, ni, digamos, desde la propia institución que diga, bueno, hemos entendido que hay hasta ahora el conocimiento producido y enseñado es androcéntrico, colonial, etcétera, y lo vamos a revertir o intentar revertir, incluyendo en nuestra currícula y en todos los programas, para transversalizar una X cantidad de autoras, perspectivas, corrientes, problemáticas, temas, problemas, conceptos, categorías, etc. Eso no sucede, e impacta claramente en la formación, ¿no? Digamos, en la facultad, por ejemplo, en los profesorados, hace más de 10 años que existe la Ley de Educación Sexual Integral. Nosotros, como facultad, tenemos que formar a docentes que tienen que ir a las escuelas y que, quieran o no, digamos, eso no importa, o no importa, digamos, lo que pensemos sobre la ESI, pero hay una ley que dice que tienen que enseñar sus respectivas espacios curriculares en clave de ESI, y resulta que la facultad no les ha dado las herramientas de manera sistemática, por lo menos,
para llevar adelante esa mirada, ¿no? Pero además, digamos, las perspectivas no androcéntricas de la enseñanza también es necesaria para otras prácticas profesionales como la abogacía, como la medicina, como el trabajo social, digamos, no solamente en el campo de los profesorados, y lo vemos cotidianamente, también en la militancia, cuando hay compañeras que sufren determinadas situaciones, por ejemplo, de violencia, que se acercan por ahí a las colectivas para buscar datos, asesoramientos sobre abogadas, abogados que puedan llevar adelante, digamos, determinados procesos en el ámbito de la justicia, y nos dicen con claridad que quieren que tengan una perspectiva feminista o de género para que entiendan lo que ellas están demandando y desde qué lugar lo están haciendo, y bueno, y en general son contadas con las manos, ¿no? Las abogadas o les abogadas que pueden tener esa formación, que lo han hecho además por iniciativa propia, de manera individual, y no porque la facultad les haya provisto, pertrechado de herramientas para encarar ese tipo de demandas. Entonces, producir conocimiento y enseñanza desde una perspectiva feminista implica, bueno, primero cuestionar cómo ha sido nuestra formación. No se trata de sumar bibliografía, sino de releer también lo que hemos aprendido desde una perspectiva feminista, que de hecho toda la producción teórica y epistemológica del feminismo tiene que ver con esas relecturas, ¿no? Cómo se ha releído, por ejemplo, el marxismo para traer a otra tradición crítica, digamos, de la sociedad desde el propio feminismo, y bueno, así podríamos multiplicar los ejemplos. Entonces, se trata de releer nuestra formación críticamente, no para emparchar, sino justamente lo que nos falta, sino justamente para cambiar la matriz o la perspectiva o la mirada o el foco desde donde nos paramos, para pensar primero qué es el conocimiento, cómo conocemos, cómo percibimos la realidad y la intentamos explicar, y digamos desde una perspectiva también militante, cómo eso nos implica a nosotras, digamos, herramientas para poder transformar la sociedad, ¿no? Y empezar por ahí, ¿no? Por todo el tiempo, porque parece, digamos, a esta altura debería ser una obviedad, pero no lo es. Todavía discutimos con personas que me dicen, bueno, pero esto es técnico, o esto es desde, bueno, vos porque sos de historia, pero esto desde la economía, no, porque la economía no tiene género. Me lo han dicho hace poco, ¿no? Para saberes más cercanos, como la pedagogía. ¿No? Bueno, la pedagogía no tiene que ver con el género, me dijeron hace no tantos años. Bueno, justamente es eso, digamos, la universidad necesita pensarse desde otro lugar como universidad, como productora de conocimiento, y pensar justamente cómo viene de una tradición, justamente, y ahí su nombre, ¿no? Universidad, que tiende a universalizar los saberes, y cuando en realidad esos universales son parcialidades que, por circunstancias político-económicas muy precisas, han podido aparecer como la totalidad o como explicativas del mundo, cuando en realidad solamente estaban hablando de una parcialidad, que un poco ya lo venía planteando Brígida en la intervención anterior, ¿no? Entonces, desde ahí, todos nuestros programas, todas nuestras carreras deberían ser desandadas, no en el sentido de tirar a foja cero, porque no se trata de eso, no se trata de dejar de leer a Marx ni a Weber, sino se trata de releer críticamente lo que hemos aprendido y de incorporar también esas epistemologías que a su vez, insisto, son relecturas críticas del saber producido históricamente.
Y con respecto a la interseccionalidad, voy a tratar de ser breve. Bueno, la palabra interseccionalidad, así, digamos, en esa formulación, con esa palabra, fue planteada por una investigadora de color, como se denomina en el propio texto, Kimberly Crenshaw, allá por 1989, justamente para explicar, o para explicar algunas limitaciones de las políticas y de las experiencias de las mujeres, en el caso en el que ella escribe, de las mujeres de color en Estados Unidos, en donde quedaban al margen, porque el subtítulo habla, ¿no?, de cartografiar los márgenes, quedaban al margen de las políticas de los afro-norteamericanos y al margen de las políticas feministas, ¿no?, de las políticas promovidas por las mujeres. Y entonces se elabora esta categoría para explicar cómo hay determinadas personas que no vivencian de manera sumativa o acumulativa las opresiones, sino que se experimentan en una forma específica, intersectadamente, a partir de una posición estructural en donde su opresión se explica en razón de su clase, pero también de su proceso de racialización, de su sexualidad y de su construcción generizada, ¿no? De todas maneras, a mí me parece súper importante decir que, si bien ese término es elaborado a fines de los 80, ya esta perspectiva, digamos, interseccional puede arrastrarse desde fines de los 60, quizás el caso más conocido sea Angela Davis, ¿no? Ella no usaba la palabra interseccionalidad, pero cuando una lee Mujeres, Raza y Clase, claramente lo que está haciendo ahí en ese estudio concreto, histórico, sobre la posición de las mujeres negras o de color en Estados Unidos a lo largo del tiempo, porque, digamos, creo que, si mal no recuerdo, empieza ya en el siglo XVIII, digamos, los capítulos los que habla de la esclavitud. No podemos dejar de pensar que eso es un estudio desde la interseccionalidad. Liz Vogel tiene un pequeño artículo que se llama Más allá de la interseccionalidad, donde hace este raconto, ¿no? Cómo fueron invisibilizadas muchas feministas socialistas que en Estados Unidos venían estudiando lo que ella llama el modelo clase, raza, género, para luego, digamos, borrar del relato canónico de la historia del feminismo estas propuestas teóricas y políticas también, para construir un relato donde parecía que la segunda ola del feminismo era el feminismo blanco y que después viene el feminismo negro con la categoría de interseccionalidad a cuestionar, bueno, ese sujeto universalizado del feminismo, que en realidad era blanco y heterosexual también. Así que es importante también como historizar o historiar las categorías y bueno, dar cuenta de que la interseccionalidad no es algo que comienza ahí, sino que es mucho más, es muy anterior, y que incluso podríamos hacer lecturas desde la interseccionalidad de discursos como los también del siglo XIX y tal. De todas maneras, sigue siendo una categoría, digamos, más allá de las discusiones que vamos a tener sobre su historia o sobre su boom editorial digamos, y académico, o digamos, sí es importante la utilización de esta categoría para justamente esto, ¿no? Para pensar cómo las políticas necesitan dar cuenta de la heterogeneidad y de la especificidad, sobre todo, de las experiencias de determinadas
corporalidades en razón de la clase, de la raza y de la sexualidad y del género, y cómo las políticas deberían tener en cuenta esas especificidades para poder hacer de las instituciones espacios vivibles, habitables, libres de violencia para todas las corporalidades que transitan las instituciones, ¿no? O sea, yo digo esto, pero en realidad también sigo pensando en la universidad y nuestras propias experiencias en el marco de las comisiones contra el acoso y abuso de la facultad y de los intentos del protocolo para la universidad en general. Pero en realidad deberíamos también usarla, un poco como dice Sandra Hoyos, para también pensar cómo se construye un sistema de opresiones y también de privilegios, y debería ser una categoría también, no solamente para pensar a las personas en sus opresiones específicas, sino también en sus privilegios y quienes en definitiva se benefician de esa estructura de opresión que tiene su contraparte, insisto, en los privilegios, ¿no? Quienes, cuando alguien no quiere que esto se modifique, cuando alguien quiere que las cosas sigan como están, con sus expresiones discriminatorias, o mejor dicho, opresivas, sexistas, clasistas, racistas, bueno, no se trata de simple miedo a los cambios, sino que hay personas específicas, grupos sociales específicos que se benefician con este orden social, con este tipo de relaciones sociales, y entonces la interseccionalidad también nos debería servir para explicar, o para intentar por lo menos explicar también el núcleo duro de estas opresiones y también de estos privilegios, y entender cuál es en el fondo que estamos disputando, ¿no? Cuando decimos que queremos una sociedad distinta, una sociedad sin opresiones. Bueno, yo creo que un poco desordenado, pero podría dejar por acá y en todo caso después retomamos. Muchas gracias, Paz. Muy, muy claro, las escuchábamos bien a todas, espero se siga escuchando bien. Aportes muy valiosos, fuimos tomando notas, queríamos dejar estos minutos para el intercambio, por ahí, por un lado, intercambio entre ustedes, si habían preguntas o comentarios que quisieran realizar, por un lado, y bueno, y también mis compañeras tenían algunas preguntas, así que vi ahora que Patricia levantó la mano, le voy a dar la palabra a ella. ¿Qué tal? Estamos cambiadas con Sol. Ella figura como yo y yo como ella. ¿Qué tal? No, por ahí escuchándolas y desde su experiencia como profes universitarias, colegas mías, les quería consultar a todas, no sé si quiere responder alguna o todas puedan responder, ¿qué líneas de acción plantearían o qué líneas de investigación o con respecto a las prácticas para que en la universidad realmente haya una perspectiva de género? Desde mi experiencia como alumna, con Eda la tuve, con Brígida también, las veces que la escuché en alguna ponencia o bueno, como profe la tuve muy poquito tiempo, pero bueno, escuchaba a Paz, que ella hizo su hincapié en las prácticas universitarias, a Susana también, me pareció muy interesante lo que planteaban porque no las conocía, un gusto conocerlas. Y bueno, nada, preguntarles eso, a ver, porque esta primera aproximación que nosotras hicimos ahora con este taller de ESI, que la verdad es algo muy horizontal porque toda la organización es de parte de las estudiantes. A mí me convocaron como una cuestión burocrática y para apoyarlas y para poder presentar el proyecto, todo, pero la verdad es que es todo autogestivo desde las estudiantes y es lo que yo más valoro y la verdad es que me gusta que se dé de esta manera, pero en verdad cuando uno va a analizar un poquito más las prácticas de los y las docentes que están en la universidad no suele darse de esta manera, ¿no? Me parece que es un movimiento como que, por ejemplo, en la universidad nuestra de acá,
la de la Patagonia San Juan Bosco, está creciendo, ¿no? Está subiendo. Como digo, de EDA, en las materias que la tuve, siempre estuvo esta perspectiva, pero no mucho más, ¿no? En todos los otros espacios, ¿no? En más de 30 materias, 35 que tienen los profesorados de historia en este caso, ¿no? En mi caso, en Introducción a la Historia, que es la materia en la cual yo estoy, siempre tratamos de abordar, cuando vemos las distintas corrientes historiográficas o las formas de hacer historia, ¿no? Según Peter Bark, siempre utilizamos tratamos de trabajar lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Siempre lo veíamos desde Joan Scott, porque es el artículo que está justamente en ese libro que cité de Peter Bark, pero últimamente empezamos a incorporar un poco más, ¿no? De algunos autores más latinoamericanas, que tiene que ver, o en verdad, autoras latinoamericanas, que tiene que ver más con esto de lo decolonial también, ¿no? Que no es lo mismo hacer o trabajar desde un feminismo, de una perspectiva de género blanca occidental, que desde América Latina, por ejemplo, ¿no? O de los bordes, digamos, ¿no? Entonces preguntarles esto, ¿no? Que si ustedes estuvieran en un horizonte intelectual ideal, ¿qué propondrían para mejorar las prácticas universitarias? ¿O qué líneas de investigación se podrían hacer? Estoy pensando en proyectos, yo qué sé, seminarios de extensión. Hace unos años, cuando estaba el ProUM, vinieron algún par de proyectos. Recuerdo que hubo uno sobre teoría queer, pero la verdad es que en estos últimos años no ha habido mucho, ¿no? Por esto es una gran avanzada la propuesta de Sol y de las estudiantes, ¿no? Está bueno que por lo menos desde las estudiantes salgan este tipo de prácticas, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, no sé si quieren, comienzo yo a contestar un poco Dale. la pregunta. Bueno, yo coincido plenamente con lo que plantea Paz y, bueno, y el resto de las compañeras. Paz se enfocó un poco más a la cuestión de la universidad y de las facultades. Habló de la abogacía, creo que también, Brígida también. Y cuando habló Eda acerca de los caminos que hemos recorrido dentro de la facultad, realmente ahí retomé toda esta historia de luchas que hemos tenido algunas en la facultad, cuando realmente estudiar género no era aceptado prácticamente por los colegas y las colegas y las compañeras de la universidad, pero tampoco menos feminismos. O sea, ser feminista en ese momento era realmente transitar otro tipo de discriminación, ¿no? Además de... Y realmente yo creo firmemente, como planteaba y lo planteé al inicio, que el feminismo no se trata solo de conocimiento, de investigar, lo dijo también Brígida, sino también de producir conocimientos para transformar y para visibilizar las opresiones, ¿no? Entonces, cuando yo investigo, una de las cosas que me quedó grabadísima cuando estudié acerca de producir conocimiento e investigar, era esto de que las historias de las mujeres era una historia que no estaba contada porque no tenían valor, ¿no? O sea, son esas vidas y esas experiencias subterráneas que no se cuentan, digamos, ¿no? No tienen, como que no, en las ciencias sociales no tenían valor esas vidas, ¿no? Las experiencias. Y la mayoría de las historiadoras en ese momento a nivel nacional y a nivel internacional nos planteaban, y bueno, Eda también era una de las que planteaban, era visibilizar estas historias de las mujeres, ¿no? Y el papel que han tenido en la historia, ¿no? Este fue el primer punto. Yo creo que en realidad la claridad que tiene, o sea, yo en general me doy cuenta de cuando un trabajo tiene una perspectiva feminista, porque apunta a recuperar las resistencias, las luchas y las opresiones.
en general tiene que ver con esto, y estas interseccionalidades de cómo las mujeres estamos no solamente con condiciones o condicionadas a determinadas condicionadas a las estructuras de la sociedad, sino también posicionadas en un lugar de no poder. Entonces, todo lo que sea, yo un poco contestando, ¿no? Todo lo que sea empoderamiento o toda actividad que sea empoderamiento de las mujeres, tomar conciencia de la opresión, me parece que es fundamental el trabajo dentro de las universidades, ¿no? Y creo que ese es un punto fundamental, o sea, toda actividad que apunte a eso. Y toda actividad que apunte a valorizar los procesos colectivos de las distintas generaciones. Yo creo que lo que dijo Eda acerca de cómo nosotras, yo recuerdo en el 2005, 2006, cuando volví a la universidad, estaba Eda justamente con Miriam González trabajando en el instituto que habían conformado estudios de género, y realmente, bueno, me sentí admirada por su trabajo colectivo, ¿no? Y porque éramos muy pocas. A nivel territorial, en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, se había conformado en el 93 el CEBIOF. Entonces, yo creo que uno de los ejes es ese, ¿no? La concienciación, como dicen algunos, y el empoderamiento y las prácticas, la lucha contra las prácticas opresoras. Y en eso me refiero también a los programas como prácticas opresoras, me refiero a los contenidos de los programas y a los comportamientos tanto de docentes como de estudiantes y no docentes. Y el segundo punto, que tenía que ver con esto del trabajo colectivo y las generaciones, me parece que hay que apuntar más a enlazar la universidad con los procesos colectivos comunitarios territoriales. Yo creo que no va a haber producción académica si no tenemos ese contacto pleno con las mujeres que están en los barrios, que están en las comunidades, y retroalimentarnos de esos procesos. Es decir, a mí no me sirve hablar de la colonialidad y de las mujeres negras de Brasil o de Estados Unidos, y de las luchas, de las teóricas contra eso, si yo en mi propio espacio no puedo construir. Y coincido también con parte cuando hablaba, yo no recuerdo si fue Paz que hablaba de la construcción de la ciencia a partir de esa discusión en el día a día, en la mesa, no sé si era Eda, no recuerdo quién, ¿no? En la mesa, en la construcción. La construcción del conocimiento se hace, lo decía también Eda, ¿no? Brígida, se hace con las compañeras, con las compañeros en el territorio. Y creo que de ahí tienen que partir los proyectos de investigación y las prácticas extensionistas, ¿no? No sé, aquí dejo. ¿Puedo? Adelante, Brígida. Bueno, gracias por el intercambio. Está muy bueno el interrogante de Patricia, porque nos hace pensar y evaluar en dónde estamos. Y eso está muy bueno, ¿no? Porque excepto Paz, bueno, las otras tres compañeras somos más grandes ya y podemos hablar de décadas. En mi caso llevo 31 años en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y yo podría decir que en esos más de 30 años ya hemos dado saltos sustanciales, porque no digo que se hayan derribado, y en eso recupero lo que decía Susana, todavía nos resta mucho, hay mucha resistencia, pero hemos avanzado en una serie al menos de prejuicios que existían cuando yo llegué, que tenían que ver hasta con lo ideológico, o sea, de estar a la izquierda, como se decía antes,
era muy mal visto porque, por lo menos no en la sede Comodoro, porque significaba tener una visión crítica de determinados procesos, o también me ocurría, como señalaba Paz, ¿no? Esta diferencia entre, bueno, el género, bueno, lo completo mi cuota de género y como una cuestión más formal, pero ahora el feminismo, uy, no, se puso el pañuelo o fue a la marcha. Bueno, antes pasaba, por lo menos acá, algo parecido con el marxismo, o sea, podíamos poner mucho Thompson, pero si militabas desde la izquierda no estaba bien visto. Y eso por lo menos, bueno, han cambiado mucho los tiempos, ¿no? En ese aspecto creo que eso se ha mitigado, pero yo creo que está aún muy presente en nuestras prácticas, que por un lado, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales podríamos decir que es una facultad de mujeres al poder, porque de hecho en la gestión actual, excepto un hombre, creo que son todas mujeres. Sin embargo, eso no significa que hoy podamos hablar tranquilas y decir, uy, está todo bien, y tenemos un montón de procesos que están dando resultados muy buenos. No, lamentablemente no. O sea, tampoco nuestra presencia en lugares de poder nos garantiza justamente la efectividad y esto que estamos buscando, y que acá estaríamos de acuerdo en que tenemos que aún dar batalla. Entonces yo creo que hay aún muchísimo, pero lo plantearía como en distintos planos, ¿no? Así como existen los micropoderes, bueno, yo iría muy a lo micro, porque yo aún veo varones que se resisten y se ponen muy incómodos frente al lenguaje inclusivo, que se resisten a emplearlo, que creo que nunca lo van a emplear porque ya se autotraicionarían, según ellos. Bueno, ese tipo de cuestiones muy micro, falta muchísimo. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, varias de ustedes dijeron, las batallas hay que darlas en todas las prácticas que aparezcan. No sé, hay que reformar el plan de estudio y, bueno, que tenga una perspectiva justamente de género, o bueno, dentro de un sentido mucho más amplio, que tal como decíamos, que no implica burocratizar el género, sino realmente practicarlo. Entonces, en esos microespacios, seguir dando batalla. Luego los temas, yo puedo investigar el capitalismo y no es una cuestión de hombres, sino justamente nuestra visión sería problematizarlo desde esa perspectiva de género que anhelamos, que sea amplia en todo sentido. Entonces, más allá de tener muchas investigaciones en historia de mujeres o de migrantas o de movimientos sociales con mujeres, bueno, hago alusión o de género y cine, más o menos a las temáticas que nosotras investigamos, más allá de tener muchos proyectos de eso, yo puedo estar estudiando, justamente hay proyectos, por suerte, no sé, de hombres petroleros, y va a tener justamente una perspectiva de género, porque voy a estudiar masculinidad, masculinización, etc. Entonces, quizás no tanto los temas, sino pensar justamente qué estamos diciendo de estos temas, que pueden ser clásicos. Podemos estar investigando YPF y, no sé, el consumo dentro de la proveeduría de YPF, pero sin embargo que tenga esta visión que para nosotras es crítica y que es necesaria. Entonces, por ahí, ambas cosas, no sería sumamente pesimista acerca de dónde estamos, pero también estar en alerta porque nos falta aún muchísimo. Pero bueno, yo iría en esta relación de docente-alumno, cuando nos toca un alumno que se siente incómodo cuando hablamos, y bueno, ver cómo a través de la bibliografía que estamos dando, de esta forma también de militancia que cada una lleva adelante en el aula, bueno, trabajar desde lo micro, y yo creo que se va a poder hacer mucho, pero bueno, no sería en ese sentido, no podría haber una visión pesimista, negativa de dónde estamos, porque a mi modo de ver en estos 30 años te podría decir que crecimos
enormemente. Entonces, en eso yo estoy contenta particularmente y cada vez hay más tesis con estas perspectivas, más temas que están siendo investigados, así que no, en eso sería como muy positiva acerca de lo que estoy viendo. Eso. Bien, muchas gracias, compañeras. Vamos a ir cerrando por el tiempo. Sabemos que seguramente igual tienen otros compromisos. Y bueno, quería agradecerles mucho la participación, los aportes. Nos quedamos procesando y reflexionando mucho. Este conversatorio va a acompañar, yo les mencionaba, lo que es el taller virtual en clave de ESI, donde la idea es poder contar con algunas herramientas para incorporar estas perspectivas a las planificaciones, a los programas, a las currículas. Y bueno, las invito a dar unas palabras de cierre a quienes quieran. Y bueno, y nuevamente muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, Eda. Bueno, quería de nuevo agradecer, y se me ocurrió en función de la pregunta de Patricia y lo que planteaban tanto Susana como Brígida, que bueno, un poco hacer del feminismo un espacio militante también supone estimular a nuestras alumnas a desarrollar investigación desde sus proyectos de tesis de licenciatura. Y eso creo que es algo que hay que hacerlo, ¿no? Ahí diría que, bueno, hay que tratar de copar los temas de investigación en los proyectos de licenciatura. No digo que sea fácil, pero me parece que es una tarea pendiente. Coincido con Brígida en el carácter optimista de la reconstrucción que hizo ella, y creo que estamos mucho mejor, pero no nos alcanza. Bueno, muchas gracias por el espacio y ojalá estemos en otro espacio similar o con ustedes mismas en el futuro. Gracias. Hola, ¿puedo? Adelante, Paz. Sí, bueno, quería volver a reiterar el agradecimiento, celebrar la iniciativa. Espero que ese taller virtual que están armando sea muy exitoso también en la cantidad en la convocatoria, que vayan muchas personas que lo puedan aprovechar. Y bueno, nada, insistir un poco en esto, ¿no? Que digamos, la ESI de alguna forma empieza en la universidad, por lo menos porque allí producimos el conocimiento para ser socializado, transmitido, co-construido, si se quiere, en las otras instituciones educativas. Y bueno, que en la universidad, sin cuestionar nada de lo que dijeron mis compañeras respecto del proceso que nos ha dejado hasta acá, pero bueno, es todo, ¿no? O sea, es todo, tenemos mucho pasado por delante, sintetiza Galeano, y por delante, bueno, se trata de seguir disputando temas, problemas, perspectivas, categorías. No es solamente, o sea, seguir pensando que todas las tesis pueden tener una perspectiva de género, una perspectiva feminista, cuando pensamos los espacios, los territorios, no solamente corporalidades, sexualidades, mujeres y violencia, ¿no? Digamos, la economía, las planificaciones estatales, bueno, la educación en general. Hay que desuniversalizar también el sujeto pedagógico, quiénes pensamos que están en las escuelas, a quiénes les vamos a enseñar. Cuando suponemos el implícito heterosexual, cuando hablamos en las aulas, nosotras mismas, pensamos cuando hablamos de la familia, en los modelos siguen siendo las familias heterosexuales, heteronormadas. Bueno, hay muchísimo todavía por desandar, porque bueno, por suerte hay mucho
que se ha hecho para que tengamos hoy esas herramientas, ¿no? Pero todavía queda por señalar también las resistencias, porque también hay que explicar por qué hay cosas que no se han modificado, y hay que también indicar dónde están las resistencias para poder comprender y transformar, ¿no? En la universidad, fuera de la universidad y en definitiva en la universidad como parte de esa sociedad que está, y los conflictos que la sociedad y la universidad como parte de ella también tiene. Y bueno, eso, seguir pensando todo, cómo podemos desandrocentrizar y descolonizar el conocimiento, la pedagogía, en las prácticas pedagógicas, en las investigaciones, en la práctica extensionista, en la forma de organizar institucionalmente la uni, bueno, en las relaciones cotidianas en la universidad, en las corporalidades que supuestamente no deberían estar ahí, cómo realmente hacemos de una universidad continente y democrática y plural en todo el complejo sentido de esa palabra. Bueno, eso. Y esta es una de esas actividades que van para ese lado, ¿no? Me parece así que celebrarla y celebrar o esperar que se multipliquen y que podamos seguir dialogando también entre las sedes y compartir experiencias entre las sedes. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer entonces a esta experiencia realmente valiosa que recupera nuestros saberes locales, ¿no? Y nuestras experiencias locales, sobre todo las profes, y creo que es una muestra también de ruptura con los colonialismos académicos. Y coincido también con Brígida y con las compañeras, y es un lujo estar en esta mesa con ella, lo vuelvo a decir, porque coincido en esta mirada positiva de todos los avances que hemos tenido, y también coincido en esto de seguir trabajando en las investigaciones, en las tesis, con perspectiva de género y feminista, desde la teoría feminista. Realmente, bueno, creo que construimos día a día, poco a poco, y creo que a largo plazo, porque de eso se trata la política, ¿no? Porque hacemos política de género dentro de las universidades, y aunque queda mucho, creo que si algo caracteriza a las feministas es su persistencia, ¿no? Y sus convicciones, y ahí es donde yo creo que tenemos unos principios arraigados que las colectivas y los colectives de las nuevas generaciones han sabido, han interpretado, digamos, este movimiento de mujeres que no es nuestro, es de nuestras antecesoras, que ya lucharon por la conquista de nuestros derechos, y bueno, y ahora en este momento son las colectivas jóvenes que están con este camino a recorrer. Así que les agradezco, chicas, realmente estudiantes, que nos hayan invitado. Muchísimas gracias.